Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta clase magistral que tenemos en el día de hoy junto a nuestro director oficial del Diplomado de Terapia Sistémica Breve, Germán Hernández Osorio, quien ya va a estar junto a ustedes. Quiero, bueno, agradecer a todas las personas conectadas que tenemos ahí de Paraguay, de Chile, de Brasil, de España, Madrid, de distintos lugares que hoy nos acompañan con estas clases magistrales. Para nosotros es muy importante que ustedes aprovechen estas instancias formativas porque uno de los lemas principales que tenemos para este año es promover derechos con conocimiento. Como institución, siempre estamos buscando poder generar estos espacios reflexivos de aprendizaje, que ustedes puedan contar con estos momentos para poder conocer a nuestros docentes también y tener, bueno, un acercamiento principal, en este caso, en el día de hoy, con la terapia sistémica breve. Quiero contarte también que en nuestra página web, grupopalermo.cl, están disponibles distintas informaciones. Algo de lo que siempre nos preguntan constantemente cuando terminan estas clases magistrales, si hay otras clases magistrales más. Efectivamente, tenemos una que hemos subido el fin de semana. Dentro del menú de servicios vas a poder encontrar las nuevas clases magistrales que tenemos gratuitas y en esta ocasión va a realizarse una la próxima semana acerca de, que es, bueno, una primera jornada magistral de trauma y salud mental, donde vamos a tener a dos de nuestros docentes de el Diplomado de Trauma del Desarrollo, donde está aquí Germán Monge y Francisco Romero Cabrera, quien es el director de este diplomado. Vas a poder encontrar acá la inscripción gratuita. Esto tiene cupos limitados, por lo tanto ya empezó la inscripción el día viernes, todavía quedan espacios, pero tiene una capacidad gratuita, obviamente, para que puedas participar de esta actividad. También está con certificado de asistencia. Así que vas a poder pinchar aquí en inscribirte. Son dos preguntas que te hace, correo electrónico, nombre y apellido. Y con eso ya quedas constantemente y listo para poder tener tu registro para esta actividad gratuita. También dentro de las actividades que nosotros tenemos, estamos justamente con la apertura de las matrículas a nuestros tres programas de diplomado, que es el de trauma complejo, el de psicoterapia infanto-juvenil y el de terapia sistémica breve, quien hoy día tenemos esta actividad gratuita. Dentro de nuestra página, la sección de servicios, vas a poder encontrar todos los programas y además contarte también que tenemos una gran noticia. Estamos en estos momentos ya confirmados con la posibilidad de que todos los participantes puedan tener hasta un pago de 12 cuotas sin interés. O sea, el arancel lo vas a poder pagar hasta en 12 cuotas. Por lo tanto, ya no estás amarrado a 8, a 7 o a 9 cuotas, sino que ahora puedes pagar hasta 12, de tal manera que puedas tener acceso a tener una cuota un poco más accesible para ti. ¿Sí? Bueno, ahí justamente una de las cosas también que preguntan dentro de estas actividades que nosotros hacemos es a dónde van después las clases magistrales. Las clases magistrales, así como nos compartió ahí Cristina, vas a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Yo te estoy dejando en estos momentos estoy dejando en el chat el arroba para que puedas suscribirte, dejar la campanita con la notificación para que puedas suscribirte a nuestro canal que es arroba Instituto Grupo Palermo OTEC. Acá subimos todas las clases magistrales gratuitas. Si te fijas, acá vas a poder encontrar todas las que hemos hecho. De hecho, está la última también que hicimos la semana pasada, si mal no recuerdo, acerca de estrategias de regulación emocional infantil, que está acá ya subida y disponible. Pero vas a poder encontrar todas las clases magistrales. Te recomiendo de repente escucharla los fines de semana o cuando vas de viaje. Es muy interesante que puedas tener este acercamiento a estas clases magistrales y el registro lo vas a poder encontrar acá. El de hoy lo vas a encontrar el día de mañana aquí subido a nuestro canal. Así que desde ya quiero que se suscriban, arroba Instituto Grupo Palermo OTEC, para que puedas estar conectados con nosotros también a través de nuestro canal que tenemos justamente para todos nuestros videos. ¿Sí? Y bueno, ¿para qué decirles? En el Instagram que tenemos también de Grupo Palermo Chile, siempre están todas y cada una de las actividades que tenemos nosotros durante el transcurso de la semana. Vamos subiendo los videos, los cursos, los diplomados, todas las cosas disponibles para que puedas estar enterado, así que también nos puedes seguir, arroba Grupo Palermo Chile. También puedes hacer el ejercicio que hace mucha gente, que es compartir tu pantallita, etiquetándonos ahí Grupo Palermo Chile para que te compartamos también en nuestro Instagram y la gente sepa que estás aquí en estas actividades y también otras personas puedan recurrir a estas actividades gratuitas que tenemos, ¿sí? Así que desde ya, como te digo, arroba Grupo Palermo Chile, el Instagram, y el otro es Instituto Grupo Palermo OTEC, que también lo dejé aquí en el chat para que nos puedas seguir, ¿sí? Dicho esto, también aprovechando
a contarles. Ya lo veo que está ahí Germán con nosotros. Quiero darte la bienvenida, Germán, a este espacio. También pedirles a ustedes que si pueden tener sus camaritas encendidas, mucho mejor, porque también lo hacen, viste, más ameno y así Germán no se siente tan solo, que es tan tarde por ahí, por España, creo, y pueda tener justamente la carita de cada uno de ustedes y también poder verlo y se hace también más respetuoso el espacio virtual. Hoy tenemos esta clase magistral que está buenísima. Alianza terapéutica en terapia breve, técnicas para la primera sesión. Como ya te dije, tenemos esta instancia. Antes de que pueda presentar a Germán, te quiero indicar que estés atento al chat porque vamos a dejar el link de asistencia para que puedas registrar tu asistencia y poder tener tu certificación. Las personas que no firmen esa asistencia no van a poder reclamar después el certificado posterior, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que estés pendiente de eso, ¿sí? Hoy tenemos a Germán Hernández Osorio, quien es nuestro director oficial del Diplomado de Terapia Sistémica Breve. Bueno, Germán tiene muchísima experiencia, también ha sido y es el autor del libro La Nueva Terapia Breve, Aplicaciones y Perspectivas Actuales para una Psicoterapia Efectiva, que editamos en el año 2022. También tiene estancias académicas en Uruguay, Estados Unidos y también en Chile, en Valparaíso, donde participó también como profesor colaborador en algunas cátedras. Así que lo tenemos acá, está acá con nosotros, es muy entretenido y también se sabe que tiene muchísima información para compartirnos. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes o buenas noches para ti. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal a todos? Bueno, buenas noches. Es aquí justo la medianoche desde Madrid, así que nada, contento como siempre de poder compartir espacio con todos ustedes. Y nada, gracias por la presentación. Muy motivados para la charla de hoy y muy contento no solamente de ver tanta gente conectada, sino que también por lo que miraba en el chat, nos acompañan de muchas partes del Sí, continente. sí, sí, fíjate que tenemos gente de, bueno, no solamente de Chile, sino también de otras partes, Brasil, Paraguay, bueno, ahí mismo también Argentina también leí. Argentina, también España, Arica, Temuco, acá del norte, del sur, de Rancagua. Así que bueno, a mí me gusta mucho porque a pesar de que estamos en esta virtualidad, también nos permite tejer redes y poder llevar mucho más el conocimiento y la terapia breve en este caso. Así que excelente. Mira, ahí Manuela dice Uruguay también. Yo estaba olvidando de Uruguay. Uruguay. Muy bien, Así pues que, bueno, mejor, así llega la terapia breve a más rincones. correctamente, correctamente. Bueno, quiero dejarte la palabra para que puedas compartir tu PowerPoint y, bueno, darte la bienvenida también y agradecimientos porque nos puedas brindar este espacio para todas las personas que están el día de hoy. Por supuesto, muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla y Dale. pues ya nada más que me confirmen si se visualiza. Ok, ya te digo. Sí, ahí lo tenemos listo. Súper. Bueno, pues podemos empezar entonces, Adrián. Vamos nomás. Muy bien. Perfecto, pues nada, ahí nuevamente agradecer la asistencia de todos ustedes, poder contar con su participación el día de hoy en esta clase magistral llamada la Alianza Terapéutica en Terapia Breve, técnicas para la primera sesión y que bueno, es una combinación que he intentado hacer en esta próxima hora que estaremos compartiendo poco más acerca de dos elementos que resultan fundamentales en el entendimiento, pero no solamente en el entendimiento, sino también en la práctica de la terapia breve, que es justamente el cómo se maneja una primera sesión y cómo se construye la alianza terapéutica en esa primera sesión. Así que, bueno, nuevamente darles la bienvenida a esta clase magistral, así que vamos a dar inicio. Si tienen preguntas, les pediría que las vayan anotando, ya sea por ahí en su cuaderno y las leemos al final, o que las vayan dejando en el chat, que ya yo me daré un espacio, seguramente hacia el final de la clase, para poder responderlas. Bien, bueno, pues no sé si sea la primera vez que comparten un espacio conmigo particularmente. Para quienes no sea su primera vez, bueno, sabrán que suelo comenzar siempre dando una primera introducción de lo que es la terapia breve y siempre lo explico de maneras como que intento sean muy concretas, muy sencillas de entender. Y el día de hoy traigo algunos conceptos para compartir con ustedes, en principio, sobre qué es la terapia breve.
Entonces, fuera de cuestiones históricas y epistemológicas que podríamos llevarnos seguramente no solamente una clase entera, sino un módulo entero de terapia breve, decirles que si tuviese yo que resumir qué es la terapia breve, lo haría en estos conceptos. El primero de ellos es el conocimiento de los problemas a través de sus soluciones. Cada escuela psicológica intenta comprender los problemas de las personas, los problemas humanos, a través de una teoría. En el caso de la terapia breve, por ser una, eh, una forma sumamente práctica, buscamos entender los problemas a través no de qué los causa, sino de cómo están funcionando. A qué me refiero? Para poder comprender un problema, necesitamos saber qué intentos de solución han hecho las personas, porque son esos intentos de solución los que mantienen el problema. Desde la terapia breve identificamos que todo el mundo tenemos dificultades de la vida cotidiana, porque la vida es así, porque la vida tiene sus dificultades, sus circunstancias, y que con las herramientas con las que contamos, pues vamos a ir sobrellevando esas circunstancias que se nos van presentando. ¿Qué sucede? Que en ocasiones nuestras herramientas quedan limitadas frente a la situación a la que nos estamos enfrentando. Y al vernos en una situación difícil y nuestras herramientas al verse limitadas, podemos caer en el error de comenzar a repetir eso que no está funcionando. Es decir, intento una vez solucionar mi problema, eso no me funciona, pero persisto en mi intento de resolver el problema con la misma estrategia. Y entonces en esa repetición de un intento ineficaz de solución, termino yo por instalar el problema en mi vida cotidiana. Y entonces, eso que al principio era una dificultad, se convierte en un problema. Y hablamos desde cosas pequeñas hasta cosas muy complejas. Siguiente, ¿qué es hacer terapia breve? Es crear contextos para favorecer el cambio. Si hay un punto en el cual la terapia breve es muy insistente, es justamente en que una terapia eficaz, una terapia eficiente es aquella que promueve el cambio. Por lo tanto, en todo momento buscamos crear contextos para favorecer este cambio terapéutico. Y el día de hoy, cuando hablamos de alianza terapéutica, es uno de esos elementos que también buscamos en todo momento estar construyendo de manera muy activa, porque sabemos que es un elemento fundamental para el éxito de la terapia. Siguiente factor fundamental de la terapia breve y del éxito terapéutico en el modelo que manejamos es la comunicación. Hay un concepto que de unos años para acá manejo todo el tiempo y que hoy también se los presentaré más adelante, y es que comunicación es intervención, es decir, la comunicación que utilizamos en general los psicólogos es nuestra principal herramienta. Sin embargo, creo que pocas veces se le da el peso justamente como principal herramienta que tenemos los psicólogos. Y entonces lo que hace la terapia breve es buscar formas de comunicación muy concretas que permitan, por ejemplo, generar contextos de cambio, pero también orientar hacia la solución a los consultantes y, por supuesto, formas de crear diferentes realidades para aquellas personas que vienen presentando dolor emocional. Por lo tanto, hacer terapia breve es entender que la comunicación es un factor fundamental en el cambio terapéutico y, por lo tanto, buscar formas de comunicarnos que resulten cada vez más eficientes, que precisamente promuevan y orienten hacia el cambio. Y además, que es la terapia breve, es poner al consultante siempre en el centro de la intervención. Son ellos y solo ellos los protagonistas del proceso de cambio y nosotros somos acompañantes. Lo que buscamos desde el modelo terapéutico es aprender a acompañar mejor. Y bueno, ¿por qué hablar de la alianza? Podríamos haber hablado de un montón de cosas y quienes lleven ya aquí varias clases magistrales, que ya llevamos varios años haciéndola sobre terapia breve, sabrán que hemos ya tocado, pues, por lo menos unos 10 temas diferentes habremos ya tocado dentro de la terapia breve. El día de hoy hemos decidido hacerlo sobre la alianza terapéutica. ¿Y por qué? Bueno, esta gráfica que les muestro probablemente no sea la primera vez que la vean y tampoco será la última. Esta es una investigación de finales de los 80, principios de los 90, que después se ha replicado un par de veces más y que muestra resultados pues al final muy similares.
y es los factores de eficiencia terapéutica. Esta investigación es muy famosa, puesto que puso de manifiesto cuáles son esas variables o esos factores que inciden en el éxito de una terapia. Es decir, dentro de los diferentes factores que juegan en un proceso terapéutico, cuáles son aquellos que más inciden en el éxito de la terapia. Y entonces tenemos cuatro factores que fueron comparados. El primero de ellos son los factores comunes, es decir, en principio los voy a explicar todos, después hablaremos de porcentajes, pero tenemos, en principio, vamos a hablar de lo que son factores comunes y factores específicos de una terapia. Por factores comunes vamos a entender todos esos elementos que todas las terapias, todas, desde las cognitivas, las conductistas, humanistas, no sé, gestálticas, que bueno, al final también medio que forma parte de sistémicas, etcétera, etcétera, lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común todas las terapias? Que, bueno, implican un proceso de comunicación entre paciente o consultante y terapeuta. En todas las terapias se genera un tipo de relación, en todas las terapias se busca hablar del problema, en todas las terapias siempre hay una comunicación que es bidireccional. Eso, repito, como factores comunes. Después, el concepto de factores específicos nos habla de aquellos, es básicamente factores específicos son las diferencias entre cada modelo terapéutico. Entonces, las terapias cognitivo-conductuales hacen las cosas de una manera, las terapias breves sistémicas lo hacen de otra, las terapias gestálticas lo hacen de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos podemos ir entre uno y otro modelo terapéutico. Entonces, estas diferencias entre modelos es lo que vamos a llamar factores específicos. La expectativa, por supuesto, tiene que ver con esa, valga la redundancia, con esa expectativa de éxito, con ese, incluso se le ha llamado efecto placebo, esa, esa anticipación que tienen los consultantes acerca de si su terapia va a funcionar o no y la motivación que ésta puede crear. Y finalmente los factores extraterapéuticos. Y como factores extraterapéuticos vamos a comprender todos aquellos factores que suceden en la vida del cliente o en la vida del consultante y en los cuales los terapeutas no tenemos ningún tipo de incidencia. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que a nuestro paciente lo echen del trabajo o por lo contrario, que encuentre un nuevo trabajo, que termine una relación o que empiece una relación sentimental, por ejemplo, que, no sé, que ocurra alguna situación de pérdida familiar. Es decir, hay un montón de factores que están ahí y que no forman parte de la terapia, pero que sin embargo pueden incidir en el éxito de la terapia. Y esto es muy interesante cuando se empieza a desmenuzar. Por lo tanto, ¿qué es lo que arroja esta investigación que se hace, repito, desde finales de los 80? Que cuando se comparan estos diferentes factores que juegan en un proceso terapéutico, el que más incide en el éxito de la terapia es el de los factores extraterapéuticos. Y esto puede resultar una especie de cachetada para los terapeutas, el pensar que son factores en los cuales no podemos incidir o que no podemos controlar aquellos que más éxito presentan o que más inciden, perdón, en el éxito de una terapia. Y ya los explicaba. Entonces, bueno, hay que entender que también muchas veces una terapia que está conduciéndose de manera positiva puede afianzarse o puede reforzarse por lo que ya les estaba diciendo. Quizás nuestro consultante se cambió de casa o lo promovieron o empezó a mejorar la relación con su familia. Es decir, a lo mejor no habíamos tocado para nada el tema familiar, pero resulta que de repente empezó a llevarse mejor con sus padres, mejor con sus hijos, mejor con sus hermanos y naturalmente esto va a reforzar su proceso de cambio. Entonces, bueno, estos factores extraterapéuticos, repito, inciden en aproximadamente un 40% del éxito de la terapia. Sin embargo, inmediatamente después vamos a encontrar los factores comunes, es decir, factores en los que sí podemos incidir los terapeutas. Y los factores comunes van encaminados principalmente a la relación entre paciente y terapeuta. Por lo tanto, de aquellos factores en los cuales sí que podemos incidir, la relación terapéutica es el más importante.
Y por lo tanto, cuando hablamos de relación terapéutica, es inevitable hablar de alianza terapéutica. Curioso pensar que el modelo terapéutico incide solo modestamente en la eficacia de la terapia, un 15% prácticamente a la par de lo que es la expectativa. ¿No son importantes? Sí, sí que lo son igualmente. Es decir, el hecho de que su incidencia sea menor no significa que vamos a dejarlo de lado. Porque, por ejemplo, el llevar a cabo técnicas específicas ya estaría sumando un 15% al éxito de la terapia. Y si generamos expectativas positivas de cambio en el consultante, esto ya estaría sumando otro 15%, prácticamente ya estaría equiparándose a los factores comunes de los que ya hemos hablado. Bueno, eso en principio de por qué hablamos de alianza terapéutica. Ahora vamos a hablar un poco de lo que resulta la alianza terapéutica. Hay, por lo menos en lo que preparaba esta clase, debí encontrar aproximadamente unos 5 autores que hablan de lo que comprenden como alianza terapéutica. Y bueno, hay algunos conceptos que resultan transversales en las diferentes propuestas que hay sobre este concepto y son las que justo les presento en la pantalla. Por lo tanto, una alianza terapéutica estaría compuesta o mejor dicho, estos elementos que tenemos en la pantalla, cuando se conjuntan, permiten construir una alianza terapéutica sólida. Y entonces, ¿qué características presentaría una alianza terapéutica sólida? Una terapia que se ha fijado objetivos. Eso en terapia breve le llamamos terapia focalizada. ¿Cómo generamos una terapia que desde el principio sepa para dónde va? No vamos a improvisar, vamos a co-construir con los consultantes objetivos. Siguiente, las tareas. ¿A qué me refiero con tareas? A que haya un, una forma clara en la cual vamos a perseguir esos objetivos. Dicho de otra manera, es tener una meta hacia la cual llegar y saber cómo vamos a llegar a esa meta. Entonces, al final, cada terapia tiene sus propios procedimientos. En terapia breve, uno de los elementos más importantes de la eficacia terapéutica es justamente las tareas que proponemos entre una sesión y otra, porque entendemos que la terapia se hace en sesión, pero se hace mucho más fuera de las sesiones. Y finalmente, estos dos elementos que tienen que ver con la relación terapéutica propiamente dicha, en el sentido de cómo es la interacción entre el consultante y el terapeuta, que haya una relación de calidez entre ambos personajes, y además la colaboración que pone el consultante en el proceso terapéutico. Por lo tanto, necesitamos la conjunción de estos elementos para que entonces podamos hablar de una alianza terapéutica sólida. ¿Qué pasa? Que seguramente hasta el momento todo lo que han escuchado ya les sonará como algo que escucharon en otro lado, como información que, bueno, la tendrían más o menos manejada. Y es cierto, no obstante, esto es recién la introducción. Algo con lo que me gustaría que se pudieran quedar en la clase de hoy, y que es algo que persigo en cada espacio académico que tenemos, es que por corto que sea, ustedes se puedan llevar ideas para comenzar a aplicar en su terapia. Por lo tanto, en los siguientes minutos, mi intención es poderles dar herramientas muy concretas que los lleven a saber no solamente que que la alianza terapéutica es importante para el éxito de la terapia, sino cómo favorecer que haya una relación terapéutica o una alianza fuerte con sus consultantes. Muy bien, ¿qué aportaciones podemos identificar de la terapia breve hacia el concepto de alianza? Primero, la relación con el consultante es parte fundamental del proceso. Hay algo muy interesante, puesto que les decía, los resultados de la investigación que les presenté hace un momento, eh, por primera vez fueron presentados hacia finales de los 80. No obstante, la terapia breve es una terapia que se viene desarrollando desde en sus inicios, estamos hablando de década de los 60, sobre todo década de los 70, y ya se hablaba
de poner al consultante en el centro de la terapia. Ya se hablaba de la importancia que tenía tener un paciente colaborador y de la importancia de que los pacientes tuvieran un rol activo, es decir, irónico, al final es un concepto contrario al de paciente, pero que tuviesen los consultantes un rol activo dentro de la terapia. Y ese rol activo es el que los va a llevar a generar un cambio. Otro elemento importante, no establecemos relaciones de paciente experto. Hay varios modelos terapéuticos y yo creo que puntualmente el modelo médico es quien mejor refleja esta relación de paciente experto, en la cual hay una verticalidad muy clara. Es el profesional el que tiene los conocimientos, es el paciente quien adolece de eso, de alguna situación en particular, y es por lo tanto el experto profesional, llámese médico o en este contexto psicólogo, quien le dirá al paciente, quien le mostrará el camino, quien le mostrará qué es lo que tiene que hacer. En terapia breve buscamos romper esa verticalidad de la relación y entender que es cierto, tenemos una persona que busca herramientas, que busca un espacio para expresarse, para liberarse, pero que sin embargo buscamos en todo momento que la terapia se adapte al consultante y no que el consultante se adapte a la terapia. También somos una terapia que no impone teorías o sistemas de creencia en los consultantes. Siempre buscamos conocer cómo es que la persona identifica su problema, incluso que nos pueda contar cuáles son sus teorías acerca de su propio problema, por qué cree que se originó, qué cree que es lo que puede estar pasando, por qué considera que se puede estar sintiendo de una u otra manera. Hay pacientes que lo identifican más o menos, otros que casi no. Bueno, repito, al final es un proceso de ir acompañando. Los objetivos, les decía, se co-construyen desde el principio de la terapia. Entonces, lejos de lo que otros modelos terapéuticos eligen, por ejemplo, hay personas que te vienen contando 5, 6 o 20 situaciones difíciles por las que están pasando, entonces yo en mi papel de experto le digo, pues mira, estoy evaluando tu situación y yo creo que deberíamos empezar por aquí o debes empezar por aquí o directamente vamos a empezar por aquí. Como terapeutas breves, hacemos justo lo contrario. Identificamos todas aquellas cosas con las que el paciente nos ha llegado a la terapia, las resumimos con ellos, hablamos de esas situaciones y dejamos que ellos elijan por dónde quieren empezar la terapia. Y en el momento en que yo dejo que el consultante elija por dónde quiere iniciar, en ese momento ya estamos hablando de un proceso de acompañamiento, de un proceso de co-construcción de objetivos. Yo no estoy imponiendo la agenda de la terapia, sino que estoy permitiendo que sea la persona quien elija aquello que resulta más relevante, más importante o más urgente para ellos. Siguiente, la tarea terapéutica busca la colaboración del consultante. Hay una pregunta que desde que me dedico a esto, hace ya, bueno, hace ya varios años, 7, 8 años, que es muy constante y es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer si el paciente, si el consultante, y aquí el concepto que usé es indiferente, eh, ¿qué hacemos si no hacen las tareas? Y es una pregunta que creo que con los años he aprendido a responder de mejor manera. Si hay algo que he comentado desde el principio, desde que me han llegado estas preguntas, es no insistir. Si no está funcionando, no hay que insistir y hay que buscar otra manera de trabajo. Es decir, el hecho de que como terapeutas breves basemos nuestra terapia en tareas entre una y otra sesión, no significa que este sea el único camino que vamos a utilizar para ayudar a los consultantes. Es uno importante, es uno de nuestros caminos principales, pero también ser terapeuta breve es entender que si este no es el camino que está funcionando con esta persona en particular, entonces habrá que probar otro. Por lo tanto, el hecho de que un consultante también eh, lleve a cabo estas propuestas de ejercicio, de experimentos, estas sugerencias de actividades que les proponemos, implica o está dando a entender
que el consultante está colaborando con la terapia. Siguiente, la comunicación media la relación terapéutica, pero también orienta al cambio, orienta a las soluciones. La comunicación, que es un proceso inevitable, ya los axiomas de la comunicación nos mencionan que es imposible no comunicar, por lo tanto siempre estoy comunicando, por lo tanto debo cuidar la comunicación que tengo desde el primer momento con el consultante, y entonces será esa comunicación la que permita crear un contexto de cambio y la que también permita orientar al consultante hacia el cambio. Por lo tanto, concluyo en esto que les comentaba al principio, y es que comunicación es intervención. Toda comunicación que yo tengo incide en la relación terapéutica, pero no toda la comunicación que tengo es terapéutica. Es decir, puedo llegar a generar yo comunicación iatrogénica, por eso hay que ser muy cuidadosos en cómo nos comunicamos. Hola Samantha, estoy leyendo aquí algunos comentarios que me empezaron a brincar del chat, entonces sí va a quedar grabada toda la clase, ya la podrás mirar en otro momento. Y bueno, Morelia, si me permites, continuaré explicando los demás conceptos y hacia el final será tu pregunta, la primera que tome para, para continuar, ¿vale? Bien, ahora, entendiendo que la alianza terapéutica no es un elemento circunstancial, es decir, no es un elemento accidental de la terapia, es decir, generar una alianza terapéutica no es algo que ocurra por accidente, es algo que tenemos eh, deliberadamente que buscar construir positivamente junto al consultante. ¿Cómo puedo hacer yo para que la relación con mi consultante pueda verse reforzada desde el principio? Y eso nos lleva directamente a lo que les comentaba al principio y es esta fusión que he intentado en la clase de hoy de elementos de primera sesión de terapia breve con la construcción de la alianza terapéutica, porque al final son conceptos que van muy de la mano. Para la terapia breve, la primera sesión constituye prácticamente la mitad del éxito de la terapia. La primera sesión resulta fundamental para poder construir el proceso terapéutico, pero también para poder afianzar y vamos a decir, enganchar al paciente a la terapia. Por eso por eso ponemos tanto cuidado en cómo construimos ese primer contacto con el paciente, porque repito, será ese el que nos lleve hacia el éxito del proceso. De hecho, en el mismo diplomado, eh, soy muy insistente en cómo esta primera sesión tendrá que ser muy bien cuidada y cómo hay que ir identificando esos pasos y que más que pasos son estrategias que nos van a permitir construir una relación fuerte con el consultante. ¿Qué es lo primero? Y esto es común a todas las terapias, poder conocer el problema. Entonces, hay razones que llevan a las personas a una consulta, por lo tanto, bueno, ¿qué ha traído a la persona a la terapia? Poder conocer el problema, poder conocer la historia del problema y también cuáles son las ideas que tiene el consultante acerca de su propio problema. Por ejemplo, preguntando, ¿por qué ha venido hoy y no en otro momento? Esto me parece una pregunta muy importante porque todos, cuando pasamos por algún problema psicológico, emocional, no es que pensemos inmediatamente, tengo que ir al psicólogo. A menos que estemos en una situación de crisis, podríamos llegar a pensarlo, pero lo usual no es que si yo estoy en alguna situación difícil o complicada, inmediatamente piense en ir a terapia. Lo usual es que frente a una situación difícil, yo intente sobrellevarla o solucionarla con mis propias herramientas. No obstante, lo que les comentaba al principio, llega un momento donde mis herramientas se pueden ver limitadas, donde la situación me rebasa y entonces ya no sé cómo salir del problema. Y es en ese momento que decido visitar a un terapeuta,
Por lo tanto, esto resulta importante para conocer la historia del problema. ¿Por qué has decidido en este momento venir a la terapia? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no hace un mes o por qué no hace 2 semanas? ¿Qué pasó para que te decidieras a concertar una sesión? También, por ejemplo, preguntar qué tendría que pasar para que te sintieras mejor, para que estés mejor. ¿Cómo te darías cuenta que estás mejor? Y otro elemento que esperas de la terapia. Eso también es muy importante, conocer la expectativa del consultante, qué están esperando del proceso terapéutico. Porque al final también, cuando uno pregunta qué esperan de la terapia, en la respuesta el consultante nos empieza a marcar una línea de hacia dónde comenzar a conducirnos. Les decía, esta es una terapia orientada por el consultante. Por eso mis preguntas son muy insistentes en generar toda una comunicación que nos vaya marcando un camino que después nosotros vamos siguiendo. Por eso hablo mucho también del concepto de acompañar. Los objetivos, por supuesto que son propios, son del consultante, buscamos que sean concretos. Muchas veces los consultantes no los pueden poner en palabras concretas, pero la tarea del terapeuta es que esas expresiones a veces muy vagas de lo que quiero para mí, de lo que quiero para mi vida, se conviertan en objetivos concretos. Desde ahí, por lo tanto, entendemos que esta forma de hacer terapia es una terapia directiva, pero no es una terapia directiva porque yo le diga al consultante lo que tiene que hacer, es una terapia directiva porque asumimos la responsabilidad como terapeutas de las preguntas que hacemos, de cómo las hacemos, de las devoluciones que damos, de las reestructuraciones que hacemos, y en este caso, por ejemplo, de cómo un objetivo vago lo transforma en un objetivo concreto. Siguiente elemento es el acuerdo sobre el proceso. Esto que se suele llamar encuadre terapéutico, es el acuerdo al que llegamos con los consultantes acerca del proceso. Ya les decía, desde el principio, pautado por la expectativa que tiene el consultante acerca de la terapia, y es que la expectativa también nos va a permitir definir nuestra posición como terapeutas. ¿Y a qué voy con esto? Este es un elemento del cual he empezado a introducir en mis clases porque cada vez lo voy encontrando más, sobre todo desde que me dedico a la supervisión clínica, y es que muchas veces hay cierto perfil de paciente que se vuelve difícil para el terapeuta, pero se vuelve difícil no porque sea un paciente que trae problemas muy complejos o porque trae 30 o 40 problemas encima, no, sino porque es un consultante que busca algo en la terapia que el terapeuta no ha terminado de entender. Voy a poner un ejemplo. Más de una vez, y yo creo que es probablemente debe ser como de los problemas más comunes que me encuentro en la supervisión, tengo supervisados que me dicen, no sé qué hacer con este paciente porque llevamos ya varias sesiones, no sé, vamos por la séptima, la octava sesión, o inclusive cuando se han rebasado ya más de 12, 15 sesiones, es un paciente muy cumplido, está siempre ahí, es muy colaborativo, pero llegó un momento donde yo ya no sé qué quiere el paciente de la terapia. Siento que ya no tiene problemas, siento que le he ayudado en lo que le tenía que ayudar, siento que está llevando su vida pues bien o más o menos bien, es decir, al final con sus circunstancias y tal, y genera una incomodidad muy acentuada en el terapeuta. Y entonces cuando comenzamos a explorar qué está sucediendo, es como, bueno, qué raro que un paciente que se muestra colaborativo, que ha ido avanzando, que etcétera, etcétera, te esté generando esa incomodidad. Y es porque muchas veces en la cabeza del terapeuta, nuestra única función pareciera que es la de resolverle un problema al consultante o la de entregarle técnicas o entregarle estrategias o qué sé yo para una situación determinada. Y es que a eso voy con definir nuestro rol o nuestra posición terapéutica, porque es cierto, muchos consultantes esperan que les otorguemos técnicas, estrategias, ideas, eh, etcétera,
pero hay otros que lo que buscan del espacio terapéutico es tener un espacio para poder hablar. Directamente eso, poder hablar, poder ser escuchados, tener un espacio en el cual yo llego y puedo hablar de lo que me ha sucedido. He tenido un par de pacientes que me dicen, a mí lo que me encanta de la terapia es saber que yo a 1 hora a la semana o 1 hora cada 15 días tengo un espacio que es para mí y es como si fuera mi show de una vez a la quincena. Y es como, bien, bueno, es la utilidad, es la función que le ha encontrado el consultante a su terapia. Entiendo que aquellos que vienen con situaciones mucho más apremiantes, lo que buscan es eso, un espacio para expresarse, para hacer catarsis, para aprender estrategias, repito, pero entender que no siempre es ese, no siempre es esa la expectativa del consultante. Repito, a veces es hablar, poder tener un espacio para explorarme a mí mismo, para poder entenderme, para que me entienda, para poder reencontrar validación. Y eso nos va marcando entonces hacia dónde tenemos que ir. Y cuando hablo de esto con los supervisados, pareciera que de repente como que se prende un foco en ellos, una bombilla, y se desatasca el problema. Y es que no había ningún problema de que estuviese atascado, era simplemente la percepción del terapeuta de sentir que no estaba ayudando a su consultante, como que ya no había nada más que le estuviera ofreciendo. Y es como, sí, solamente que no te habías dado cuenta que lo que ha pedido tu paciente es tener justamente un espacio de escucha y se lo estás dando. Y ahí, repito, pareciera que desatascamos el nudo. Por supuesto, en el encuadre terapéutico o el acuerdo sobre el proceso, sería importante que los consultantes sepan que nuestra terapia va de tareas, actividades, experimentos. Aquí pongo sinónimos porque entiendo que a muchos el concepto de tarea no les gusta. Y el concepto de prescripciones es un concepto muy de terapia breve. Siempre que yo diga prescripciones o tareas, estoy hablando de lo mismo. Repito, solo que el concepto de prescripción es muy técnico. Bien, ahora les quiero compartir un concepto eh, que se conoce como teoría de cambio del cliente. Y es poder comprender desde la visión del cliente o del consultante cómo se va a generar ese cambio. Y lo desmenuzo este concepto a través de lo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Por ejemplo, ¿qué espera el paciente del proceso terapéutico? Y es justamente lo que les acabo de explicar. Espero que sea un espacio para resolver problemas, para adquirir estrategias para resolver problemas o adquirir estrategias para aprender a llevar mejor la ansiedad, para saber qué hacer en el momento en el que me da un bajón emocional, cuando estoy muy enojado, cómo poder encontrar cierta calma, cómo poder sosegarme, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una posibilidad. Espero de la terapia que sea un espacio de escucha, que sea un espacio donde puedo hablar y hablar de lo que me sucede, poder contrastar puntos de vista, que de repente, no sé, tengo duda en cómo se me van presentando ciertas circunstancias y entonces las comparto con el terapeuta y busco una devolución del terapeuta desde su perspectiva. Busco un espacio que me permita conocerme, entenderme, explorar mi propio pasado. Si somos muy puristas de la terapia breve es una terapia que no se basa en el pasado para trabajar con los consultantes. No obstante, somos muy respetuosos de aquellos pacientes que buscan de la terapia un espacio para hablar de su pasado, para comprender su pasado, para explorarlo. Entonces, repito, es algo que, vamos a ponerlo así, no hacemos en el 99% de los casos, pero siempre en algún momento va a llegar un paciente que te dice, me gustaría empezar a mirar hacia atrás y comprender cosas. Y bueno, en ese momento, repito, lo que hacemos también es adaptarnos y permitir eh, que nuestra manera de trabajo se adapte al consultante. Preguntas que podemos hacer para comprender la teoría de cambio del consultante es, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar en la terapia para ayudarte? ¿Qué tendría que pasar
en este proceso para que estés mejor? Son todas estas preguntas que hacemos muy casi método socrático para comprender qué es lo que busca el consultante. En algún momento escuché un terapeuta breve español que decía, la terapia breve tiene esta gracia de ser una terapia que siempre invita al paciente a pensar. Nosotros identificamos y estudiamos la estructura de las preguntas en terapia breve y es cierto. Rara vez hacemos una pregunta que sea sí o no, que sea una pregunta cerrada. Suelen ser siempre preguntas reflexivas, preguntas que fomentan eso, que el consultante se haga, que no son preguntas que se responden en 1 o 2 segundos, sino que hacen que las personas piensen. Ya se los decía hace un momento, conocer estos elementos permite definir mi posición terapéutica y por lo tanto eh, estar más cercano de cómo el paciente quiere ser ayudado. Y un elemento muy importante es generar una cultura terapéutica, una cultura personal, me refiero a como psicoterapeutas, de feedback. Buscar retroalimentación de nuestros consultantes. Y que va más allá, es decir, yo sé que esta es una pregunta que, por ejemplo, muchos terapeutas hacen al final de sus sesiones y es como, bueno, ¿cómo te has sentido el día de hoy? ¿Qué te llevas del día de hoy? Es bueno, pero podemos alimentar esa retroalimentación o ese feedback de los consultantes. Hay una pregunta que yo hago mucho en terapia y es, ¿hay algo de lo que no hayamos hablado y resulta importante para ti? ¿Hay algo que quizás yo no te pregunté, pero resulta importante? Información que se nos está escapando. Y créanme que los consultantes lo agradecen, porque si bien muchos me dicen, no, no, no pasa nada, no sé qué, hay otros que me dicen, sí, hay esto de lo que no hablamos y me gustaría poder ahondar en esto. O de repente, no sé, resulta que se nos ha ido casi la hora, pero me gustaría que estos 2 temas fueran los siguientes que pudiéramos tocar la próxima semana. Y es como, venga, perfecto. En ese momento estamos en todo momento calibrando el proceso. Si es necesario corregir algo, el feedback permite justo que podamos corregir en el momento adecuado. Y además permite también que si hay algo que no está funcionando, no lo repitamos. Porque de la misma manera, pregunto a los consultantes, bueno, esto que te he propuesto, no sé, hace un par de semanas te había yo pedido hacer tal cosa y a lo mejor no lo revisamos la semana pasada, pero me gustaría saber qué tanto sientes que te ha ayudado. Hay gente que dice, me está ayudando fenomenal, otros que te dicen, bueno, más o menos, no sé, podemos seguir probando, o esto siento que no me está ayudando lo suficiente. Bueno, pues vamos a explorar y podemos cambiar. Por lo tanto, hemos ya estado revisando diferentes elementos muy concretos de lo que es la entrevista en terapia breve, que cuando se van juntando, es decir, cuando se van sumando en una estructura de primera entrevista, entonces van también generando una comunicación que involucra al paciente en el proceso terapéutico. Y se los decía al principio, que un paciente se involucre con la terapia habla de su colaboración y la colaboración es un elemento que conduce hacia la alianza terapéutica. Por lo tanto, dada esta contextualización que hacemos del trabajo en terapia breve, ¿cuál sería la importancia o cuál es la importancia de una primera sesión? Primero, bueno, es el inicio en la construcción de la relación terapéutica, por supuesto, es buscar que el paciente sienta que ha encontrado a su terapeuta. Creo que esto no es, creo que a todos nos ha sucedido, y es el paciente que te dice que su anterior terapia no le funcionó, que tiene una mala experiencia de terapias o de terapeutas en el pasado, ya sea el que tuvo hace 2 meses o el que tuvo hace 10 años. Lo que buscamos es que justamente en una primera sesión el consultante se sienta tan cómodo, tan escuchado, tan comprendido, que entonces sienta que ha encontrado a su terapeuta.
poder capturar su atención y consolidar la relación a través de comunicar interés y empatía. Y entonces, la empatía es este esfuerzo que hacemos por comprender el mundo del consultante desde su lugar, desde el punto en el cual él o ella está viendo la situación. Pero no es solamente el que yo crea que soy más o menos empático. Lo importante es la percepción que tiene el consultante acerca de su terapeuta. Si el consultante se va de la terapia sintiendo que ha tenido un terapeuta súper empático, es eso justamente lo que afianza la relación o la alianza. Por lo tanto, es importante que también hagamos una reflexión personal sobre qué formas tengo de comunicarme y qué formas tengo de comunicar mi interés por el otro. Porque repito, yo puedo pensar genuinamente que soy muy empático, que soy muy interesado en la vida de la gente, de las personas, de mis consultantes, pero quizás no he desarrollado las estrategias comunicativas para demostrar, para comunicarle al otro ese interés que tengo, esa empatía que estoy buscando. Y esto es algo que lo desmenuzamos y nos llevamos ahí un rato hablando de esto en el diplomado. La terapia breve es breve en buena parte por cómo dirigimos o cómo construimos la primera sesión. Es nuestra gran oportunidad, por decir algo no menos importante, de hecho bastante trascendental, para interrumpir lo que no funciona. Aquí ya me estoy metiendo en aspectos mucho más de técnica terapéutica, y es que en terapia breve lo que buscamos es identificar cuál es esa pauta que está manteniendo un problema, identificamos cuál es esa pauta y la interrumpimos. Y en el momento en que la interrumpimos, por lo tanto, ese problema se aminora y se aminora de manera muy significativa. Por lo tanto, la primera sesión es esta oportunidad para ver cuál es ese comportamiento que está manteniendo el problema y generar, vamos a decirlo así, un cortocircuito que interrumpa lo que no está funcionando. Una terapia breve se focaliza desde la primera sesión y es una sesión que va a permitir impulsar el resto del proceso. Es decir, es como si esta primera sesión fuera la que va a llenar de combustible casi el resto del proceso terapéutico. Y pensar también, muy importante, que quizás el paciente no vuelva a estar con las expectativas más altas que en la primera sesión. Por eso es tan importante, porque hay muchos pacientes que vienen súper motivados a una primera sesión y lo que buscamos es justamente que esa motivación se mantenga, en el mejor de los casos que se incremente, pero para que eso suceda, porque también pensar que esa motivación también va a incidir en la alianza terapéutica, para que eso suceda, necesitamos generar un ambiente de calidez, de escucha, de respeto, pero también de resultados, es decir, un paciente que no solamente se siente escuchado y comprendido en una primera sesión, sino que además hacia la segunda se da cuenta que hay cosas que están empezando a mejorar en su vida, por supuesto que se va a involucrar mucho más con la terapia. Bien, introduzco este concepto de primera sesión porque también lo considero muy importante el momento en que vamos configurando una primera entrevista y es la función del síntoma. Probablemente estos minutos no me permitan explayarme y explicar tanto como me gustaría este concepto, pero espero que pueda quedar entendido en estos minutos. Y es comprender la lógica que tiene el consultante para actuar como lo ha hecho. Es decir, comprender que su síntoma, vamos a pensar, alguien que tiene ansiedad porque, no sé, desde hace 1 o 2 meses no puede dormir, de repente tiene ataques de ansiedad, eh, está pensando constantemente en ciertas circunstancias, situaciones. Cuando empezamos a explorar su problema, nos damos cuenta, no sé, que tiene un trabajo que no le satisface, que tiene una familia que es muy desgastante, que le es difícil llegar a fin de mes.
Y entonces, en ese momento podemos comprender la lógica de esa ansiedad. Es decir, si te cuesta llegar a fin de mes, si tienes una familia que te desgasta, si tienes un trabajo que no te satisface, qué difícil entonces no tener ansiedad en ese contexto. No sé si me estoy explicando. Cuando logramos entonces comprender esa lógica que tiene el síntoma, entonces podemos comprender la función que tiene en el sistema. Por lo tanto, comprender esta función del síntoma es un elemento importante en la narrativa inicial de la intervención, es decir, en nuestras primeras devoluciones que puedan dejar de manifiesto que estamos comprendiendo el por qué la persona le pasa lo que le pasa. Y el propósito de verbalizar esta función del síntoma también tiene el comunicar empatía, el evitar juicios, pero por supuesto también pensar que esto va a conducir a que el consultante se sienta comprendido y por lo tanto colabore con el proceso. Les dejo aquí unas líneas, esta viñeta, o no esta viñeta, más bien este ejemplo de Natalia lo recuerdo muy bien porque justo fue como una hora antes de comenzar una clase y en ese momento se me ocurrió meterlo a propósito cuando explicaba este concepto. Es una paciente que, eh, para resumir, se encontraba con el corazón roto. Le habían roto el corazón 2 días antes de nuestra consulta y me decía que le daba muchas vueltas en la cabeza y sentía mucha culpa porque decía es que no he aprendido a relacionarme, soy muy tonta por dejarme llevar tan rápido en las relaciones. Ella me contaba básicamente que estaba en una relación con un chico en la cual nunca formalizaron. Entonces, como el chico muy explícitamente le dijo, no, yo no quiero una novia, una polola, no estoy preparado, me gustaría que pudiéramos vernos, salir, irnos a tomar algo, pero que tú sepas que yo no quiero llevar esta relación a más, que podamos mantener como que esa línea como muy marcada, no sé qué, pero ¿qué pasaba? Que iban al cine juntos, ya tenían como que ciertas rutinas de empezar a visitar, no sé, cafeterías, etcétera. Le enviaba de repente canciones, le recomendaba libros, le mandaba mensajes cariñosos. Y era como, bueno, es que al final como que me enamoré y siento que no respeté el acuerdo que teníamos. Y yo le decía, bueno, pues es que te escucho y si a mí me mandan canciones, si estoy ya en una dinámica de estar que al cine, que al café, si hay incluso muestras de afecto, no sé, yo lo pienso y creo que sería muy difícil no enamorarse en esas circunstancias. No sé si me doy a entender en este ejemplo. Entonces, en ese momento, yo le daba un sentido al síntoma de ella, que era tengo el corazón roto. Le daba un sentido al por qué se sentía como se sentía. Y en ese momento esta chica se sintió muy validada. Me decía, ¿sabes que no lo había pensado? Tienes razón. Creo que no soy tonta por dejarme llevar. Es que creo que realmente la forma en la que estábamos llevando la relación iba a hacer que tarde o temprano me enamorara. Entonces, como que de alguna manera le cambió en ese momento la perspectiva y era como, bueno, es que parece que más bien pasó lo que tenía que pasar. Me decía, tengo el problema de ser demasiado empática con las personas, de no ponerme como prioridad. Yo le decía, bueno, es que cuando quieres a la gente, cuando hay gente que te importa, yo creo que uno también empatiza y a veces quizás sí puede sobreempatizar con las personas que uno quiere. Pero yo no sé si sea un problema realmente. Me decía, algunos amigos han dejado de mí, me tratan mal por ser tan intensa y lo mismo, ¿no? Reestructuraba este concepto del ser tan intensa. De decir, bueno, es que lo mismo, si quieres a alguien, lo normal es que te preocupen, que quieras mantener cierta cercanía. No sé, me gustaría que te pensaras si eso realmente es ser intensa. Más adelante mostraré otro ejemplo de la función del síntoma, pero espero que con esto haya, por ahí, espero haberlo explicado bien. Si puedo obtener retroalimentación de ustedes en el chat acerca de si se comprendió, pues nada, yo encantado.
Muy bien. Para reforzar todas estas ideas que he venido compartiendo con ustedes, les quiero hablar brevemente del caso de Martín. Y brevemente, realmente creo que hablaré poco. Bueno, ¿qué les cuento de Martín? Martín ha salido recién del hospital por una desintoxicación de urgencia. La noche anterior tuvo una sobreingesta y combinó drogas, y esto le llevó a tener un brote psicótico que después lo llevó al hospital. Sin estar muy convencido, acude a terapia, o más bien se presenta a terapia, obligado por sus padres, casi obligado por sus padres, y cuenta al terapeuta la inmensa culpa que siente por lo que acaba de pasar y la vergüenza de ver cómo su vida se está desmoronando en los últimos meses. Está desempleado, con una relación recientemente terminada, que, dicho sea de paso, él fue infiel con su pareja y por eso se termina, con varias puertas que se le fueron cerrando, porque además tiraba currículums, no le hacían caso, de repente con su hermana también empezó a tener como que menos relación, algunos problemas, etcétera. Comienza a experimentar con drogas hasta que en cuestión de meses, y con meses estamos hablando de 2, 3 meses, se había ya encerrado en un consumo que no podía controlar. Bueno, palabras más, palabras menos. Se lleva esta primera sesión con él. Es importante pensar que estamos frente a alguien que acaba de pasar por una crisis, que no está muy convencido, que además trae una cuestión también de dolor muy intensa, dolor emocional, la vergüenza de lo que acaba de suceder. Y bueno, algunas cuestiones que he decidido extraer, perdón, de ese ejemplo con Martín y que creo que puede sumar a lo que les estoy presentando el día de hoy. Primero, expresar interés. No es solamente abrir la conversación, sino cómo abrimos la conversación. Preguntas que le hice, por ejemplo, ¿cómo empezó todo esto? Incluso si quería, ¿no? Desde hacer una especie de cronología. Él me decía, es que no sé, tampoco te quiero como que eh, abrumar con tanta historia, no sé si te voy a empezar a contar cosas irrelevantes. Yo le decía, no te preocupes, tenemos tiempo, tenemos espacio, así que desde donde tú consideres que es importante empezar a contar, yo te escucho. ¿En qué momento consideras que esto se te fue de las manos? Porque claro, vino una cosa, vino otra, empiezas a consumir. Hay gente que consume un par de veces y de repente, bueno, lo deja, pero ¿en qué momento sientes que a ti se te va de las manos todo esto? Ahora, en cuanto a la función del síntoma, que es lo que hemos venido conversando recién, le decía, entiendo lo que hiciste, que lo que hiciste porque necesitabas sedarte de tu dolor. Es decir, en ese momento, yo lo que le estoy comunicando es este esfuerzo por comprender, les decía hace un momento, en términos muy técnicos, la lógica de su comportamiento, la lógica de su síntoma. No tengo control sobre mi consumo de drogas. ¿Por qué la gente recurre a las drogas? Porque se quiere desconectar de, en este caso, el hombre estaba lleno de situaciones dolorosas. Ya lo veíamos, la pareja, el trabajo, la familia. Y entonces, bueno, frente a todo ese dolor emocional necesitaba sedarse de alguna manera y entonces recurre al consumo. Y en ese momento, repito, utilizamos este concepto de la función del síntoma. En cuanto a retroalimentación, bueno, hacia el final de la sesión le decía, cuéntame cómo te ha venido el poder hablar de todo esto, sacar todo esto que tenías guardado. Porque a propósito, él me decía en el transcurso de la sesión que era algo que no había hablado con nadie, pero con nadie, nadie, que se estaba guardando un montón de cosas. Traía una cuestión muy dolorosa que era, siento que hace unos meses yo estaba como que en la cima, lo tenía todo, tenía mi pareja, tenía trabajo, un muy buen trabajo, mi vida, la verdad, la llevaba mucho como yo quería, y de repente se me ha desmoronado todo. Entonces, me da mucha vergüenza hablar de esto porque no quiero que la gente vea cómo estoy fracasando. Hacia el final, por eso también el sentido de esta pregunta. Bueno, todo esto que te has guardado durante estos meses,
¿Cómo ha sido para ti poder hablar de esto? Y hacia el final, también pensando en que respetaba sus dudas acerca de, bueno, si realmente quiere empezar una terapia, si no, al final le dije, puedes en estos días pensar si te gustaría repetir este espacio, si consideras que no solo te ha venido bien, sino que además sería bueno volver a encontrarnos. Tienes mi número, puedes escribirme, buscamos un espacio y adelante. Así que bueno, a grosso modo, con el ejemplo de Martín, intento mostrar cómo desde la comunicación llevamos a la práctica estos conceptos que les he ido mostrando en en las láminas anteriores. Y bueno, un poco a nivel de resumen, este esquema, les decía, bueno, una conversación paciente-terapeuta suele iniciar con eso, ¿no? ¿Qué te ha traído a la terapia? Siempre esto, pues, teniendo como base un interés genuino en la historia personal de cada consultante. Importante que para focalizar la terapia, es decir, al momento en que uno va construyendo los objetivos, poder distinguir lo que es una queja de una demanda. Eso también es algo que le dedico varios minutos al principio del diplomado, porque resulta trascendental para nuestro trabajo. Para que una terapia breve sea breve, debemos aprender a distinguir, porque no es lo mismo. Una persona puede llegar a una terapia, a una sesión y quejarse de 10 cosas diferentes, pero no significa necesariamente que esas 10 cosas las quiera trabajar. Quizás no quiere trabajar ninguna, ¿eh? He tenido de verdad sesiones donde una persona llega y te habla de una cosa y te habla de otra y te habla de otra y te habla de otra y le dices, bueno, me has contado esto y pasó lo otro, cuéntame qué te gustaría trabajar en terapia. Y después te sacan una cosa número 11 que dices, bueno, ok, pues vamos a explorar esa situación. Como, no, 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 hoy quería como que hacer catarsis, sacar todo esto, liberarme, pero en realidad lo que pretendo trabajar es otra cosa. Bueno, o haces este resumen, hemos hablado de esto, de lo otro, cuéntame por dónde te gustaría iniciar. Y el paciente elige. Y en ese momento, todo este discurso, toda esta narrativa de queja, que repito, puede tener varios problemas en medio, cuando se convierte en demanda, es porque hemos permitido que sea el consultante quien elija qué de todo lo que se habló es lo que quiere comenzar a trabajar. En terapia breve es importante hacer una exploración de las soluciones intentadas, porque ya decíamos, las soluciones intentadas son las que no se explican por qué el problema se mantiene. Si hay tratamientos previos, también es importante conocerlos, porque a veces lo que otros terapeutas hicieron mal nos muestra a nosotros el camino de lo que no debemos repetir. Los objetivos de los que ya hemos hablado previamente, conocer las expectativas y finalmente encuadrar y prescribir. Y esto es lo que finalmente, o sea, les decía, una especie de caminito que vamos siguiendo, nos permite crear este contexto de cambio. A propósito de los objetivos, les decía, me gustaría que se llevaran más de una, dos o tres estrategias de aquí en adelante a su práctica clínica. Los objetivos. Estas son preguntas que probablemente se les pudieron haber hecho hace un momento mientras hablaba de ellos. ¿Qué pasa si son ambiguos? ¿Qué pasa si son vagos? Quiero estar bien, quiero sentirme mejor. Buscar expresarlos en términos conductuales. ¿Cómo sabrías que te sientes mejor? ¿Cómo sabrías que estás bien? ¿Qué tendría que pasar para que te sintieras mejor? O no quiero estar triste. Bueno, ¿cómo te darías cuenta? ¿Cuáles serían las primeras señales de que la tristeza está empezando a disminuir? Fíjense que en esa forma de preguntar también estamos generando respuestas. Por lo tanto, si yo pregunto de una manera, también permito que el paciente me responda en función de esa pregunta. ¿Qué pasa si los objetivos dependen de otros? Bueno, habrá que orientar el control hacia el paciente. Dicho de otra manera, si los objetivos que nos plantea el consultante no tienen que ver con ellos, es importante que desde la primera sesión seamos muy honestos en que
hay cosas que quizás no están en manos del consultante. Una chica que llega y que me dice, me gustaría que mi novio me pusiera más atención. Yo le decía, bueno, podemos mejorar la forma de comunicarnos con tu pareja, de comunicarte con tu pareja, pero vamos a pensar que hay ciertos comportamientos que no están completamente en tus manos. Entonces, me gustaría que de aquí a la siguiente sesión pensaras, bueno, ¿qué está en mis manos poder hacer dentro de la interacción con mi pareja y qué cosas no están en mis manos, por decir algo? ¿Qué pasa si son muchos objetivos? Jerarquizar, ordenar, poner unos sobre de otros. Y si son muy complejos, si son muy grandes, bueno, vamos a partirlos en pasos o en objetivos más pequeños, no por invalidarlos en ningún sentido, sino porque sabemos que los grandes objetivos siempre se construyen de objetivos más pequeños. Y bueno, esta propuesta de cómo cerramos una primera entrevista tiene que ver con poder dar un mensaje final al, al consultante, es decir, construir un mensaje que resuma el contenido de la sesión y esto con el fin explícito de comunicarle al consultante que hemos hecho este esfuerzo por comprender la situación por la que está atravesando y si hay algo que no hemos terminado de entender o si hay algo que no hemos entendido muy bien, bueno, que nos corrige en ese momento. Encuadrar. Aquí también quiero ser muy claro. Personalmente, yo encuadro al final de la primera sesión. Sé que hay muchos terapeutas que lo hacen al principio. Me ha tocado incluso verlo en medio, esto lo veo mucho menos, pero sobre todo, yo creo que la mayoría de los terapeutas que conozco o que he visto trabajar, unos lo hacen al principio y otros lo hacen al final. Yo lo hago al final. ¿Tiene alguna diferencia? A mi juicio, no, porque desde toda la vida lo hago al final y mi terapia igualmente o las terapias igual funcionan. Yo diría, esto es una cuestión de estilos. ¿Qué es encuadrar? Ya les decía, generar un acuerdo sobre la forma de trabajo, explicar nuestro método, la importancia de las tareas entre sesiones, es decir, poder hablar de lo que es el proceso. Tareas terapéuticas, las cuales tendrán que ser elaboradas de acuerdo a lo que hemos conversado, es decir, no nos podemos sacar tareas de la manga, cosas que no tengan nada que ver con lo que se habló. Y lo que les decía, el feedback. Poder obtener una retroalimentación sobre la percepción del consultante hacia la consulta, es decir, cómo te ha venido a hablar de esto, cómo ha sido esta primera sesión, cómo te sientes después de esta hora de estar conversando, etcétera. Es decir, qué te ha parecido. Sobre todo hay pacientes en los que su primera experiencia con un psicólogo es como, bueno, ha sido tan difícil, ha sido tan terrible, te esperabas que fuera así, cuéntame cómo te sentiste, hay algo que yo pueda mejorar, hay algo que no te pregunté. Es eso, poder obtener retroalimentación de nuestro consultante. Y bueno, ya prácticamente para terminar, este es un aspecto que un poco voy a dejarlo ahí pendiente a propósito para que después nos sigan en futuros espacios, pero es las tareas terapéuticas. Les decía, algo que yo hablo con los pacientes es, sí, nos estaremos viendo una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, etcétera, pero piensa que la terapia es lo que sucede entre sesión y sesión. Porque aquí que compartamos una hora, bueno, nos ayudará a poder establecer ciertas cuestiones, pero pasarás mucho tiempo más afuera que aquí. Así que desde ahí que por eso mi trabajo esté basado en tareas terapéuticas, que buscarán que haya formas de, es como si uno se llevara la terapia a su casa y uno pueda ir ejecutando ciertas cuestiones que después probaremos si funcionan, si no funcionan. Por supuesto, las tareas tendrán que relacionarse con los objetivos que se han planteado. En terapia breve, las tareas terapéuticas se basan en excepciones o en giros completamente de 180 grados, es decir, en hacer cosas completamente diferentes a las que ha intentado antes el paciente. Y por lo tanto, la tarea deberá responder a cosas que sean coherentes con lo que hemos hablado durante la última hora
tareas sencillas de comprender y ejecutar por el consultante, no le vamos a pedir que se pare de cabeza, y sobre todo, y muy importante, y por eso está ahí en letras más grandes, es la tarea deberá responder a interrumpir la pauta del problema. Es decir, deberá responder a que el consultante deje de hacer lo que no le está funcionando. A veces la tarea terapéutica será simplemente pedirle al consultante que deje de llevar a cabo cierta cuestión que lleva haciendo y en ese momento, a veces, parece magia, aunque no lo es, el problema se disminuye de manera muy drástica. Muy bien. Y bueno, pues ya para terminar, en cuanto al seguimiento, saber que la terapia sigue una estructura, es decir, hoy hemos hablado de lo que es una primera sesión, de lo que es la alianza terapéutica, pero pensar que tenemos una estructura de trabajo. En terapia breve dividimos la terapia en tres fases. Sobre todo en la primera es cómo afianzo la relación con el consultante y cómo voy generando estas primeras prescripciones para que la terapia empiece a funcionar. Después, en la segunda fase, vamos reforzando los cambios y en la tercera fase ya es prácticamente un consultante que es muy autónomo y que lo único que vamos haciendo es ir, eh, como lo que en medicina son las consultas de control, bueno, saber cómo va, si se han prestado situaciones, etcétera. Las tareas iniciales nos permiten identificar el grado de colaboración del consultante. Entonces, un consultante que hacia la segunda sesión eh, ha cumplido con lo que le hemos propuesto, es un paciente que está prácticamente eh, haciendo alianza terapéutica. Si no sucedió, bueno, investigar por qué. Yo no lo expliqué bien, el consultante no lo entendió bien, pasaron cosas durante la semana que lo dificultaron, lo intentó pero no le funcionó, entonces, bueno. La segunda sesión permite conocer en detalle el problema porque lo que solemos pedir entre una primera y segunda sesión es que el consultante pueda ir observando cómo se va dando su problema y que entonces en la segunda sesión nos cuente más detalles acerca de él mismo y encamine el proceso hacia lo que va a ser nuestra intervención principal. Digamos que nuestra estrategia principal la podemos encontrar hacia una segunda sesión. Y esa intervención principal es la que va a desbloquear el problema, la que va a permitir que un paciente deprimido esté menos deprimido, la que va a permitir que un paciente con ansiedad eh, tenga menos ansiedad, o que un paciente que no pueda dormir concilie el sueño, y así nos podemos seguir en ejemplos. Y los primeros cambios, por supuesto, van a reforzar la alianza terapéutica y encaminarán la terapia hacia un proceso de corta duración. Muy bien, bueno, ¿qué les puedo compartir como conclusiones? Que la alianza terapéutica es el motor principal de cambio dentro de la terapia. Después, que su construcción es responsabilidad del terapeuta, por lo tanto, saber que está en nuestras manos el que esa alianza terapéutica sea fuerte. En terapia breve buscamos generar una comunicación que desde el principio se oriente a crear una alianza terapéutica fuerte. Pensar también que, aunque hemos hablado de lo que es una primera sesión y cómo vamos construyendo la relación, no es algo que se olvide en la segunda o en la tercera o en la cuarta sesión. La alianza terapéutica se empieza a construir en una primera sesión o incluso prácticamente desde el primer contacto con el paciente, pero eso es algo que se sigue generando sesión a sesión. Yo puedo tener un paciente al cual he visto durante medio año, un año, y esa alianza se sigue renovando y se sigue reforzando. Una terapia con objetivos claros refuerza la colaboración y finalmente una alianza terapéutica fuerte generará que la terapia se abrevie. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas que ya les iré respondiendo, les quiero dejar, por supuesto, la invitación a que puedan sumarse a nuestro diplomado en terapia sistémica breve, el cual ya es su sexta versión, es decir, este es el quinto año en el cual estamos
llevando a cabo este diplomado, por lo tanto ya tenemos varias generaciones encima y varios egresados del espacio del diplomado. Y bueno, también dejo mi forma de contacto, tanto el correo como el Instagram. Agradecerles un montón. Espero que se hayan llevado un espacio entretenido, con estrategias, que también despierte su curiosidad. Y nada, agradecer, insisto, que nos hayan acompañado en esta, pues prácticamente hora y media, por lo que estoy mirando. Así es, Germán. Bueno, muchísimas gracias también. Bueno, y complementar también que nosotros le damos un 15% de descuento en el arancel para este diplomado a todos los que ya participaron de esta actividad también el día de hoy. Y también contarles y volver a recordarles también que los aranceles ahora tienen hasta 12 cuotas sin interés mes a mes desde el mes de marzo. La postulación la puedes encontrar en grupopalermo.cl en el menú de donde están, voy a compartir la pantallita que yo tengo acá, Germán, para que la puedan tener en cuenta antes de leer también los agradecimientos a tu ponencia. Indicarles que en la pestaña de servicios, acá servicios diplomados online, aquí vas a poder encontrar, bueno, también el diplomado de terapia sistémica breve, como ya te decía, el de trauma del desarrollo, comprensión y abordaje especializado en niños, niñas y adolescentes, y psicoterapia infanto-juvenil. Los tres diplomados se encuentran acá. Los tres están con vigencia y los tres tienen 15% de descuento para las personas que digan, yo vine a la conferencia de Germán y por favor desearía que me puedan hacer el descuento correspondiente. ¿Sí? Eh, algunas cosas importantes también. Bueno, muchísimos agradecimientos, Germán, para ti, para esta ponencia. Pregunta Angélica si la terapia breve se puede realizar con una patología dual, por ejemplo, para que vayas pensando en eso. Y también alguien que me había preguntado algo acá, que guardé la pregunta. ¿Qué se puede hacer, dice Daniela, cuando el consultante no quiere hablar, asiste por obligación a terapia, derivando por alguna institución y no problematiza? Ok, sí, estoy leyendo Ah, las preguntas. Sí, justo iba en esa misma que acabas de comentar, Adrián. sí. Y, a ver, voy a empezar con la pregunta que prometí que iba a ser la primera, que es de Morelia Agramonte. Entonces, bueno, no sé si me permites comenzar a hablar un poco a responder un poco las preguntas, perdón. Sí, sí, Germán, dale. Perfecto. Bien, pregunta, Morelia, ¿qué otras estrategias podemos usar en caso de que el consultante no quiera colaborar con las tareas? En estas circunstancias, yo lo que pregunto a a los pacientes es, ¿de qué forma consideran ellos que la terapia les puede ayudar? Es decir, poner de manifiesto que las tareas no están funcionando porque quizás no es su método, porque no están acostumbrados, porque quizás lo que he propuesto no ha hecho completamente sentido. Entonces, bueno, ¿de qué manera se te ocurre a ti que podemos hacer que esta terapia funcione? Me he encontrado con respuestas que me llaman mucho la atención porque muchas veces han estado orientadas a que me gustaría que la terapia pudiéramos centrarla en lo que hablamos aquí. Entonces, que yo me pueda llevar como que reflexiones a mi casa, que a lo mejor me hagas alguna pregunta y yo puedas yo llevarme como que eso, reflexiones, ideas, a lo mejor en algún momento una propuesta y si encuentro cómo hacerla, bueno, intentarlo, pero eso es lo que hago, Morelia. Siempre preguntarles de qué otra manera consideran ellos que puedo yo ayudarles y repito, la respuesta que me suele encontrar es eso, con que el paciente le da mayor peso al espacio que tenemos en cada sesión y bueno, son cuestiones que también, por supuesto, respeto. En el caso de niños y adolescentes, pregunta Macarena, ¿se puede turnar el dirigir las temáticas a tratar? Eh, no sé si estoy entendiéndote bien, Macarena, en el sentido de que a lo mejor hoy hablamos de una cuestión y la próxima semana podemos hablar de otra, etcétera. A ver, se puede hacer. Siempre va a depender de cómo hayamos construido la primera sesión, porque, claro, si son niños o adolescentes que traen diferentes circunstancias a trabajar en la terapia, por supuesto que lo podemos hacer. Hay veces que hay una situación muy concreta que es la que se busca
llevar a la terapia y entonces en ese caso más bien es cómo vamos generando que una sola situación se vaya desarrollando a lo largo del proceso, ¿no? Pero sí, lo que yo te diría es siempre permitir que sean ellos quienes elijan por dónde quieren empezar a trabajar, para que la terapia entonces se acorde con sus propias necesidades. Pregunta Carmen, maestro, disculpe, como estoy en otro país, me retiro. Ah, vale, no te preocupes, Carmen, espero que te haya gustado la clase. Para mejorar, hacer preguntas directivas y direcciones asertivas, ¿cuáles materiales recomiendas leer o asistir que aparezcan más la práctica de la terapia? Para mejorar, hacer las preguntas directivas y las direcciones. Bien, mira, Cristina, hay dos libros que te recomendaría. El primero es Mil y un preguntas en terapia breve centrada en soluciones, porque te da como muchísimas ideas. A veces es, vamos a decir, es una pregunta que te muestran como 20 maneras de hacerla. Y desde ahí me parece como muy interesante. Puede hacerse un poco cansado precisamente por eso, porque de verdad son mil y un preguntas, pero cuando te pones a profundizar en el libro, te das cuenta que en realidad son 50 preguntas o 40 preguntas hechas de no sé cuántas formas diferentes, pero permite en esa repetición que uno vaya agarrando el sentido, ¿no? Ese. Y el otro es el libro de Si quieres ver, aprende a actuar. Repito, si quieres ver, aprende a actuar. Y ese es de Paul Václavic. Paul Václavic con W. Y en ese habla de cómo dirigir la conversación para plantear las tareas, por ejemplo. Así que, bueno, espero haberte ayudado ahí, Cristina. Que qué gusto volver a encontrarte en un espacio eh, académico. Claudia, consulta. Sabemos que el consultante debería tener una red de apoyo, pero ¿qué pasa cuando esta red de apoyo es ineficiente y genera perjuicio? ¿Cómo se debe realizar el abordaje de la situación? Demarcamos lineamientos si no existe cooperación. Es algo, Claudia, que cuando lo identificas también es importante que podamos hablarlo con el consultante, es decir, que pueda llegar, que se pueda generar un acuerdo o un entendido mutuo acerca de que las redes de apoyo son ineficientes, que más bien están perjudicando al consultante, que son, que están dificultando el proceso terapéutico. Y entonces algo que, por ejemplo, hablo que muchas veces lo pongo a manera de analogía, es cómo generar un escudo para que entonces este entorno, que puede ser el entorno de trabajo, el entorno de familia, el entorno, qué sé yo, del colegio, te afecte lo menos posible. Es decir, quizás es utópico pensar que no te va a afectar, porque al final somos humanos y gente que nos debería apoyar no lo está haciendo, un entorno en el que yo debería sentirme seguro no lo está generando, pero ¿cómo puedo generarme yo un escudo para que me afecte menos? ¿En qué otras personas puedo confiar? Si de repente se van, ¿qué tipo de límites puedo yo comenzar a delimitar, a marcar? Si hay ciertos límites que se rompen, ¿hacia dónde puedo acudir? No sé, por ahí, Claudia, espero haberte respondido, pero de inicio, poder generar este entendimiento con el consultante acerca de esta circunstancia que estamos percibiendo. Ver que el consultante, pues justo, eh, pues comparta, ¿no? Esta percepción que tenemos. Muy bien. ¿Qué se puede hacer? Ahora sí, cuando el consultante no quiere hablar, asiste por obligación a terapia, derivado por alguna institución y no problematiza. Daniel es yo creo que es de los problemas más complicados en terapia. Entonces, decirte que fórmulas para que hablen, para que problematicen, fórmulas perfectas no hay. Yo lo que te recomendaría es que empatizar con esa posición, ¿no? Es decir, verbalizar pues con el cliente, no es un cliente, ¿no? Pero verbalizar con el consultante que entendemos que no quieren hablar, entendemos que si pudieran estar en otro lado lo estarían, que no es el espacio donde a ellos les gustaría estar y que, bueno, para nosotros también es difícil poder generar una conversación con alguien que no quiere hablar, es decir, así como entiendo que puede ser este espacio incómodo para ti, también lo es un tanto para mí porque lo usual es que la gente que asiste conmigo, pues busque algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda. Me gustaría que me ayudaras a saber cómo podemos hacer para que este espacio valga la pena. Entonces,
creo que desde ahí podemos ir, no sé si lo digo bien, pero ir venciendo como cierta resistencia, o más bien lo cambiaría por generar cierta flexibilidad, porque entonces no te conviertes en una persona que confronta, no te conviertes en una persona que intenta convencer, ¿no? O encontrar motivación donde no la hay, sino te conviertes en una persona que empatiza con el hecho de que la otra persona no quiera hablar, que no quiera problematizar, y más bien te pones en una posición de, bueno, ya que estamos aquí, ¿cómo sientes que que le podemos sacar provecho a este espacio? No sé, Daniel, ahí si te he podido ayudar con la respuesta. La excepción, Pascal, son esos momentos donde el problema no aparece o aparece con menor intensidad. Entonces, un ejemplo muy corto y que espero que te pueda ayudar es, vamos a pensar en una persona que te dice que tiene una ansiedad terrible desde hace 2 semanas, desde hace 2 meses. Una excepción es preguntarle en qué momentos no se siente ansioso o en qué momentos se siente menos ansioso. O preguntarle en qué momentos ha podido reducir esa ansiedad, en qué momentos ha podido calmarse, en qué momentos o qué cosas lo hacen sentirse mejor. Eso es una excepción, repito, esos momentos en los cuales el paciente se siente poco mejor o se siente menos mal o el problema no aparece tan fuerte como lo estamos esperando, ¿vale? Bien, gracias Nicolás, gracias en realidad a todos. Quien estoy leyendo aquí sus comentarios, la Sí, verdad es que muchas gracias. había mucho agradecimiento aquí. Sí, 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 un montón. Angélica pregunta lo de la patología dual. Sí, sí se puede, por supuesto, haciendo ahí como que introduciendo algunos elementos, pero se puede utilizar en patología dual. Yo me dedico a trabajar con pacientes adictos, patología dual se ve mucho, entonces sí, sí, sí que se puede. Bien, muchas gracias por los Bueno, comentarios. Nada, también se puede utilizar en población infanto-juvenil. Tenemos un módulo dedicado a la terapia breve infanto-juvenil. Así que, bueno, Adrián, te dejo. sí, no, de todas maneras, bueno, muchísimas gracias, Germán, y a todos los participantes voy a colocar